Capítulo 4. Las 10 cualidades de la fe en el reino de Dios. La fe es el pájaro que siente el despuntar del alba y canta aunque todavía no ha amanecido. Dicho escandinavo. El reino del cielo, como cualquier otro país, funciona bajo ciertas leyes. La ley de la fe es el punto clave aquí. El reino de Dios funciona por la fe, y sin la fe, nada funciona en el reino. Ya vimos que la fe es la cultura y el estilo de vida del reino. También es la moneda de la economía del reino. La vida exitosa del reino consiste en vivir por fe y no por la vista, en confiar plenamente en Dios en lugar de confiar en nuestra sabiduría. El hombre fue creado para vivir por la fe. Génesis 1:26 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Imagen significa naturaleza o carácter. El hombre fue creado para ser como Dios en carácter y naturaleza. También fue creado a su semejanza. Semejanza no tiene que ver tanto con la apariencia como la función. Ser creado a la imagen de Dios significa que el hombre fue creado para funcionar como Dios, y Dios funciona por la fe porque Él es un Dios de fe. De modo que se supone que debemos funcionar también por la fe. Adán y Eva vieron el comienzo por lo que creyeron, no por lo que vieron. Esto cambió cuando desobedecieron a Dios y comieron el fruto del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Sus ojos se abrieron a la naturaleza del mal, pero disminuyó la capacidad de su fe. La fe ya no era algo natural para ellos, y cada generación sucesiva de la humanidad ha heredado esa capacidad disminuida. La fe del reino no es natural para nosotros. No podemos lograr la fe del reino apartados del Espíritu de Dios que obra en nuestra vida. Y sin la fe del reino, jamás podremos ver el reino de Dios. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Terminamos siendo disfuncionales siempre que intentamos desempeñarnos en un entorno o una manera diferente a la cual fuimos creados. Aún en algunos casos nos matará. Por ejemplo, uno muere si intenta funcionar debajo del agua por mucho tiempo, sin ningún tipo de respirador. Los peces fueron concebidos para vivir en el agua, nosotros no. Fuimos creados para vivir en un ambiente de fe, y fuera de ese ambiente no podemos desempeñarnos adecuadamente. Tal como leyó anteriormente, la ausencia de fe crea un vacío que se llena rápidamente con temor y duda. El temor y la duda llevan a la preocupación, lo cual es la antítesis de la fe. No hay nada en nuestro cuerpo que haya sido diseñado para manejar la preocupación. De hecho, la investigación científica demuestra que la preocupación activa las enzimas que causan que se estrangulen nuestras arterias y venas, de modo que se restringe el flujo sanguíneo, que produce dolor de cabeza, infarto, derrame cerebral y otras enfermedades cardiovasculares. Así que si alguna vez dice, me muero de la preocupación, no está exagerando. Dios nos hizo para que funcionáramos por fe, lo que significa que si uno no anda por fe, está siendo autodestructivo. Sin fe, usted contribuye a tener más preocupación, más ansiedad y más depresión mental. Y todo esto con el tiempo sabotea su vida. Usted fue concebido para vivir por fe. La fe reemplaza la preocupación. Nos da acceso a las mismas cosas que nos preocupa no tener, provisión para nuestras necesidades diarias y la esperanza optimista para el futuro. Este fue el argumento de Jesús cuando dijo, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Marcos 6 del 31 al 33. Dicho de otro modo, Jesús dice, no te preocupes por las necesidades diarias de la vida. El Rey, tu Padre Celestial, se encargará de ellas. Más bien, preocúpate por las cosas del reino de Dios.
Para eso fuiste creado. Vivir por fe. Vivir por fe significa vivir no por lo que le muestran sus ojos, sino por lo que su mente, corazón y espíritu saben que es verdad. Es como lo que leíamos anteriormente, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe del reino es un estilo de vida de justicia que se basa en la naturaleza y el carácter de Dios. La justicia significa gozar de buena reputación delante de Dios y en conformidad total con los principios y las leyes de su gobierno. De principio a fin, se nos imparte justicia por medio de la fe. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Debemos creer que gozamos de buena reputación delante de Dios. Debemos simplemente aceptar lo que Dios dice en su palabra porque no tenemos una prueba física. Si Él dice: tus pecados te son perdonados por la sangre de Jesús, tenemos que creerle. Y cuando lo hacemos, nuestro corazón se llena de una confianza y un sentido de bienestar que no se puede explicar aparte de la obra del Espíritu de Dios. Dios imparte su justicia en nosotros en el momento en que reconocemos inicialmente a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, y esto se vuelve un hecho consumado. Vivimos por fe y disfrutamos la justicia por fe, desde entonces y por el resto de la vida hasta la eternidad. La fe del reino, como lo mencioné en el capítulo 1, significa estar dispuesto a vivir con las incertidumbres y las incógnitas, los misterios de la vida. Pablo dijo: vivimos por fe, no por vista, 2 Corintios 5:7. Es riesgoso jugarnos la vida en lo que vemos porque a menudo lo que vemos no es la visión de conjunto. Las apariencias pueden ser engañosas a menos que veamos nuestra situación desde la perspectiva del cielo. Nuestros ojos físicos pueden jugarnos una mala pasada, y es por eso que debemos mirar las cosas con los ojos espirituales de la fe. Vivir por la vista ata nuestra vida a los caprichos del reino y las circunstancias, lo cual puede cambiar con el viento. Ese tipo de vida no tiene estabilidad. Vivir por fe, por otro lado, aferra su vida a la verdad inalterable de Dios, un fundamento que nunca tambaleará. Un tema común a lo largo de las Escrituras es la fe como la clave para la vida. Génesis 15:6 dice: Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. El pueblo israelita se rehusó a obedecer el mandato de Dios de cruzar el río Jordán y a tomar la tierra de Canaán que les había prometido después de experimentar la liberación milagrosa de la esclavitud en Egipto y la provisión de comida y agua en el desierto. En lugar de depositar su fe en Dios, decidieron creer en lo que vieron, un enemigo que parecía muy poderoso de vencer. Como consecuencia de su falta de fe, Dios los condenó a deambular por el desierto durante 40 años hasta que murió toda esa generación rebelde. El Antiguo Testamento hace público una y otra vez el llamado a creer, a confiar y a obedecer al Señor. David escribió: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Salmos 27. El mismo énfasis se encuentra en el Nuevo Testamento. Jesús dijo: para el que cree todo es posible. Marcos 9:23b. La importancia de vivir por la fe fue un tema constante en las cartas de Pablo a las iglesias. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Gálatas 3:11 y 12. El justo vivirá por la fe, no por las circunstancias.
Ni las bendiciones, ni las profecías, ni los milagros, ni las curaciones, ni ninguna otra cosa, sino solo por la fe. No permita que nada ni nadie se convierta en la fuente de su fe, porque si lo hace, cada vez que ellos fallen, y ellos lo harán, su fe también fallará. De modo que no deje que lo que pasa en su vida afecte su fe en Dios. Se supone que usted debe vivir por la fe, si es un ciudadano justo del reino. Esto quiere decir no echarse atrás ni rendirse solo porque se presenta un poco de presión o de dificultad. Los tímidos en la fe no agradan al Señor, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hebreos 10, 38 y 39. La fe es la característica particular del reino de Dios y de sus ciudadanos, y nos debe hacer destacar de entre todas las demás personas de la tierra. Dios no quiere hijos que se acobardan ante la dificultad o el desafío. Él quiere hijos que resisten en medio de la tormenta, que manejan todos los terremotos y salen ilesos del fuego sin oler a humo, diciendo: «¡Lo logré!». ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios maravilloso. La fe que falla cuando llega la dificultad no es fe realmente. La verdadera fe, la fe del reino, cree a pesar de la dificultad. No se acobarda ante la crisis o el reto. No se rinde ante la persecución ni flaquea ante la presión. La fe del reino vence ante las pruebas y tribulaciones. Los que tienen una fe que fracasa corren peligro de ser destruidos. La fe es nuestra protección contra la destrucción. Oral Roberts, quien fue presidente de la Universidad Oral Roberts, ORU, dijo hace unos años algo en la capilla cuando yo era un estudiante allí, y que jamás he olvidado. Estudiantes, recuerden esto, dijo. Mantengan siempre la paz. ¿Y cómo mantienen la paz? Esperen lo mejor y prepárense para lo peor. Esperar lo mejor y prepararse para lo peor. La única manera de prepararse para lo peor es por medio de la fe, porque solo la fe nos hace superar los momentos difíciles. Necesitamos también, desde luego, una actitud positiva. Debemos esperar que Dios haga cosas grandiosas y que nos bendiga, pero también debemos estar preparados para estar firmes ante cualquier tormenta que pueda llegar. La fe nos sostiene durante las tormentas. Jesús le dijo a Simón Pedro la noche que fue traicionado: «Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos». Lucas 22, 31, 32. Pedro negaría a su Señor 3 veces. A las pocas horas, aún después de jurar que no lo haría. Pedro falló esa prueba en particular, pero su fe sobrevivió. Su fracaso se debió a que confió demasiado en su propia fortaleza. Pedro jamás volvió a cometer ese error hasta donde sabemos de parte de las Escrituras. Aprendió a anclar su fe en Dios y no en su propia capacidad. Jesús oró por la fe de Pedro. Esta oración sería lo único que le ayudaría a Pedro hasta el final. Vivir por fe significa no confiar en las personas ni en los programas, sino solamente en Dios. También significa mirar más allá de lo que está a la vista, a la verdad espiritual, que por lo general no es visible a los ojos físicos. Tomás no estaba con los discípulos cuando Jesús se le apareció por primera vez. Después de su resurrección, cuando los demás le contaron al respecto, Tomás insistió que no creería a menos que lo viera con sus propios ojos. Se le presentó la oportunidad una semana después. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos les saludó.
La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Juan 20, 26 al 29. ¿Cuántos de nosotros somos como Tomás y decimos algo como, hasta que no vea el milagro no creo en Dios? Jesús nos dice, como le dijo a Tomás, deja de dudar y cree. No cimentes tu fe sobre lo que Dios te muestra, ciméntala en Dios, punto. Esta es la fe del reino. 10 casualidades esenciales de la fe del reino. A modo de revisión, quiero discutir brevemente 10 casualidades que son más bien cualidades esenciales que caracterizan a la fe del reino, ilustrándolas como percepciones de Job, del libro de los Hechos y de Simón Pedro. 1. La fe del reino es firme e imperturbable en las tormentas. Job podría ser llamado el niño de mostrar, por la presión a la que fue sometida su fe. Dios permitió que Satanás probara la fe de Job y lo despojara de todo lo que tenía cuando Satanás lo acusó de confiar en Dios por razones egoístas. Job perdió su familia, su riqueza y su salud, pero jamás perdió su fe en Dios. Quiso cuestionar a Dios sobre la razón de su sufrimiento, pero jamás le dio la espalda. Job mantuvo su fe, así como su inocencia, aun cuando sus 3 amigos le insistieron que confesara sus pecados al asumir que sus problemas eran la prueba del juicio de Dios contra él. Juro por Dios el Todopoderoso, quien se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo, quien mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad, insistiré en mi inocencia, no cederé. Mientras viva, no me remorderá la conciencia. Job 27 del 2 al 6. Job no entendió por qué sufría ni por qué Dios lo permitió, pero en medio de la tormenta continuó creyendo y continuó viendo de la manera que siempre lo hizo, con veracidad, integridad, fidelidad, moralidad y con la conciencia tranquila. Job soportó este periodo de prueba sin vacilar porque su fe estaba aferrada al Dios vivo. Job confió en Dios como el Señor, tanto en las buenas como en las malas. De hecho, Job contestó, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Job 2:10. La fe del reino demuestra sus cimientos en el Dios inalterable al permanecer firme e imperturbable a través de todas las tormentas de la vida, así como la casa que fue construida sobre la roca que resiste el viento y la lluvia. Mateo 7:24-25. 2. La fe del reino confía en el conocimiento omnisciente de Dios y no en nuestro conocimiento limitado. La misma existencia de lo que llamamos los misterios de la vida demuestra que nuestro conocimiento es limitado. Aún así, hablamos y actuamos con mucha frecuencia como si lo supiéramos todo. Tendemos a considerar cualquier cosa que vemos con nuestros ojos o percibimos con nuestra mente como si fuera la verdad plena del asunto, sea cual fuera la circunstancia. La fe del reino acepta con humildad la realidad de nuestro conocimiento limitado y deja confiadamente el resto en las manos de Dios. Esto es algo que Job necesitaba que se le recordaran, pues así como muchos de nosotros, se enredó en su dolor y pensó que sabía más que Dios sobre la situación. El Señor lo reorientó rápidamente. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, ¿quién es este que
¿Oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse la base de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Sobre quiénes están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaba a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Job 38, del 1 al 7. El Señor dijo también a Job: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Job 40, 1, 2. ¿Quién entre nosotros puede contestar tales preguntas? Job no pudo, ni tampoco nosotros. Ahí está la gracia. Dios sabe infinitamente más de lo que cualquiera de nosotros jamás llegue a conocer, y Él no está obligado a dar explicaciones de sí mismo ni de sus acciones a ninguno de nosotros. Después de todo, ¿quién le debe rendir cuentas a quién? Somos responsables ante Dios y no al revés. Aceptamos nuestro conocimiento limitado con la fe del reino y nos conformamos con vivir con los misterios de la vida, confiando lo desconocido al conocimiento omnisciente, al poder omnipresente y al plan perfecto de Dios. 3. La fe del reino está más allá de nuestro entendimiento. Hay algunas cosas que están siempre y estarán más allá de nuestro entendimiento debido a nuestro conocimiento limitado. Nuestro orgullo humano se resiste a aceptar este hecho, lo cual a veces da motivo para decir y hacer algunas tonterías. Algunos creen que el hombre es la medida de todas las cosas y por tanto nada está más allá de su entendimiento y capacidad. Nuestros avances intelectuales, científicos y tecnológicos aventajan nuestra conciencia moral, lo cual nos lleva con frecuencia a hacer algo porque lo que podemos hacer sin tratar lo suficiente con la pregunta moral de si debemos o no hacerlo. La investigación sobre las células madre embrionarias y la clonación humana son solo 2 ejemplos. Todos nos podríamos beneficiar de una dosis saludable de la humildad inspirada por la fe de Job cuando seamos confrontados con la imponencia de Dios y su sabiduría y poder infinitos. Job respondió entonces al Señor. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, del 1 al 6. Job se vio inmediatamente a sí mismo tal como era cuando vio al Señor con sus propios ojos y respondió a esta revelación con humildad absoluta. El profeta Isaías tuvo una experiencia similar. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Isaías 6, del 1 al 5. La humildad es la única respuesta adecuada a una revelación de Dios.
en toda su majestuosidad. La fe del reino reconoce esto y está dispuesta a vivir con el hecho de que hay algunas cosas que jamás entenderemos, pero Dios las entiende y esto es suficiente. 4. La fe del reino es recompensada tras las pruebas. Job se mantuvo firme en su fe y en el conocimiento de justicia, no solo frente a sus sufrimientos, sino también ante las acusaciones de sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Le atribuyeron los problemas de Job a la desaprobación de Dios hacia él. Como malinterpretaron a Dios, también lo representaron mal. Al final, Dios reivindicó a Job y les pidió cuentas a los 3 amigos. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: Estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a sus oraciones y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Naamad fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado, y el Señor atendió a la oración de Job. Job 42 del 7 al 9. No solo Job tuvo la razón y sus amigos santurrones estuvieron equivocados, sino que Dios aceptó la intercesión de Job para perdonarlos por representarlo mal y para que aceptara sus sacrificios de arrepentimiento. Como si esto no fuera suficiente, Dios reivindicó a Job aún más. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Job 42, 10 y 11. Job recibió al final la recompensa de Dios porque su fe se mantuvo firme ante la prueba. Job perdió todo lo que tenía, pero Dios le restituyó al doble. Dicho de otro modo, Job fue bendecido antes de la prueba y doblemente bendecido después de la prueba. La fe del reino siempre trae recompensas, algunas en esta vida, pero aún más en la vida venidera. 5. El rey recompensa la fe del reino. Fíjese también que la recompensa de Job vino directamente de Dios. Una de las funciones del rey en cualquier reino es la de otorgar cosas buenas a su pueblo, especialmente las recompensas por el servicio fiel. En el caso de Job, su recompensa no solo muestran la benevolencia y los recursos infinitos de Dios, sino también que cuando Dios bendice la fidelidad, jamás usa paños calientes. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijas y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Job 42 del 12 al 13 y del 15 al 17. Aquí hay otra razón para permanecer fieles en la tormenta. Si usted se rinde y desmaya en medio de la prueba, perderá las grandes recompensas que se derivan. Considere la esposa de Job. Durante el inicio de la terrible experiencia de Job, que era justo después de perderlo todo, escuchó confundido lo que su esposa le dijo. «Maldice a Dios y muérete», Job 2:9. Job la reprendió diciendo: «Mujer, hablas como una necia.
Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Job 2:10. No se escucha nada más de la esposa de Job después de esto. Solo podemos asumir que algo le ocurrió. Es muy posible que hubiera abandonado a Job. De ser así, dejó pasar la abundancia de la bendición que él recibió al final. Job no solo recibió 2 veces más de lo que tuvo al comienzo, también tuvo 7 hijos para reemplazar a los que murieron. Esto supone que Job también tuvo otra esposa, una cuya fe estuvo más de acuerdo con la suya que con la de su primera esposa. Naturalmente, la mayoría de esto es especulación, pero el caso es que la pérdida de la fe le dice adiós a las recompensas posteriores. El rey recompensa generosamente, pero él no recompensa al infiel. 6. El rey conduce y sostiene la fe del reino. Muchas personas asumen que la fe viene de la mente del hombre y que es algo que le ofrecemos a Dios de nuestra propia iniciativa. La fe misma se origina en Dios, aunque el libre albedrío de los seres humanos juega un papel. Pablo escribió, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2 del 8 al 10. La fe es un regalo de Dios. No podemos tener fe genuina por nuestra propia cuenta debido a nuestra naturaleza pecaminosa que se rebela contra Dios. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré el día final. Juan 6:44. Dios nos atrae a Cristo antes de que escojamos ir a Él, porque la fe es un regalo de Dios. La fe no solo se origina en Dios, sino que Él también la sostiene y la lleva al perfeccionamiento, lo cual es otra cosa que jamás podremos hacer por nuestra cuenta. Es por eso que el autor de Hebreos dijo, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2. El rey le concede la fe a quien quiera que él escoja, y sin su regalo nadie podrá jamás llegar a la fe. Nos acercamos a Cristo y depositamos nuestra confianza en Él para tener el perdón de nuestros pecados y una nueva vida en Él, mediante el regalo de Dios de la fe. Él luego sostiene y completa la fe en nosotros por medio de su Espíritu Santo para que soportemos todo desafío y pasemos toda prueba. La fe es la obra del Rey desde el comienzo hasta el final. 7. La fe del reino es más poderosa que la sangre. Nacemos en una familia nueva, la familia de Dios, con la cual nuestra fe forma un lazo más fuerte que incluso los vínculos de parentesco de nuestra familia terrenal. Cuando nos volvemos creyentes y seguidores de Cristo, Jesús hizo ver esto repetidamente como un aspecto principal de su enseñanza. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Al que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 12 del 46 al 50.
Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Marcos 10, 29 y 30. La fe del reino no solo es más fuerte que los lazos de parentesco de una familia, sino también es más fuerte que el temor de derramar nuestra sangre. Así pues, consideren a aquel Cristo que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Hebreos 12 del 3 al 4. La historia está repleta de ejemplos de creyentes que fueron fieles en todo tiempo de prueba y persecución, incluso hasta la muerte. ¿Y usted qué? ¿Cuánto ha sido probada su fe? 8. Las pruebas purifican la fe del reino. La fe no puede crecer sin ser probada. La fe tiene poco valor hasta que no sea probada en el crisol de la vida. La fe del reino es más que solo palabras. Se pone de manifiesto a sí misma en las buenas obras y se demuestra a sí misma en la resistencia ante las pruebas. Su fe es tan fuerte como las pruebas que aguanta. Cualquiera cuya fe consista solo en palabras y no esté respaldada por un estilo de vida, no tiene fe en absoluto. Este fue el juicio aleccionador de Santiago, el hermano de Jesús, quien escribió: Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvar esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice: que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les dan de lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2 del 14 al 18 y el 26. Las personas que poseen la fe del reino reciben con alegría las pruebas porque logran entender que las pruebas purifican su fe y las ayuda a madurar. Pedro fue uno de los muchos autores del Nuevo Testamento que hizo hincapié en esta verdad. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia me ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Primera de Pedro 1 del 3 al 9. La próxima vez que afronte una prueba, recuerde que el propósito de Dios es purificar su fe y hacerlo fuerte. 9. La fe del reino no le teme a las pruebas. La mayor parte de las enseñanzas sobre la fe moderna no concuerda con los relatos de la fe que encontramos en las Escrituras. La fe del creyente actual del siglo XXI
Solo sirve generalmente para recibir y esperar bendiciones, y está concebida solo para sobrevivir en las épocas de prosperidad. Quizás es por esto que muchos se apresuran a culpar al diablo por cualquier forma de molestia y tratan de evitar la parte más importante, que es la resistencia. Sin embargo, los verdaderos ciudadanos del reino no temen a las pruebas porque reconocen que el propósito de Dios y el valor de éstas les sirve para madurar su fe. Ellos aprendieron a experimentar la presencia preciosa del Señor con ellos durante sus pruebas, lo cual les da una perspectiva totalmente diferente sobre la situación que viven, una perspectiva celestial. Pedro anima a los lectores de su primer carta con estas palabras: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su gloria cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Primera de Pedro 4 del 12 al 16. Pablo dice que el fuego de la prueba es común a los creyentes. Esto forma parte de la vida de los ciudadanos del reino que viven en un mundo pecaminoso y caído. Además, Pedro nos dice que nos alegremos de tener parte en los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos parte en esos sufrimientos, también tenemos parte en su gloria y en las posteriores recompensas. Pero, ¿cómo nos podemos alegrar de los sufrimientos? Esto es imposible desde la perspectiva humana. Únicamente es posible cuando tenemos la perspectiva celestial vista con los ojos de la fe. 10. La fe del reino le confía el futuro a Dios. A todos nos interesa el futuro. ¿A quién no le gustaría saber qué pasará mañana o la próxima semana o el próximo año para prepararnos para eso, ya sea bueno o malo? Cada año muchas personas se gastan millones de dólares consultando a los videntes y adivinos. Muchos leen diariamente su horóscopo con tanta fidelidad como lo hacen con las noticias de los negocios y los deportes. Los únicos adivinos legítimos desde la perspectiva bíblica fueron los profetas antiguos de Israel, pero incluso a ellos nunca les mostró Dios todo lo que querían saber. Solo Dios conoce el futuro a plenitud y lo guarda sabiamente. En sabiduría, Dios nos revela un poco aquí y un poco allá, con base en aquello que necesiten saber algunas personas en particular que Él decida en ciertos momentos y situaciones. Las personas con la fe del reino no se enredan en la locura desaforada de descifrar el futuro. Así como se conforman con vivir entre los misterios de la vida, también se conforman con no saber lo que les espera en el futuro, porque dependen del único Dios que conoce el futuro. Entienden que los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación con la gloria de la vida venidera en el reino de Dios. Así soportan con paciencia las adversidades. Creo que esto fue lo que Pedro tuvo en mente cuando escribió: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Primera de Pedro 4:19. Las personas con la fe del reino quizás no conocen el futuro, pero saben que su futuro está asegurado para la eternidad. Confían por fe que su futuro está en las manos de Dios, el Rey, porque son ciudadanos de su reino. Un reino de poder, belleza, gloria, bondad infinitos que permanecerá para siempre. Los principios del reino.
La fe del reino es firme e imperturbable en las tormentas. La fe del reino confía en el conocimiento omnisciente de Dios y no es nuestro conocimiento limitado. La fe del reino está más allá de nuestro entendimiento. La fe del reino es recompensada tras las pruebas. El rey recompensa la fe del reino. El rey conoce y sostiene la fe del reino. La fe del reino es más poderosa que la sangre. Las pruebas purifican la fe del reino. La fe del reino no le teme a las pruebas. La fe del reino le confía el futuro a Dios. Hemos llegado al final del capítulo 4.